esta mañana ha llegado el momento de escuchar palabra de Dios, y para eso hemos invitado a Emanuel. Que Dios te bendiga mucho, Emanuel, en esta mañana, para entregar la palabra a nuestro Dios. Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Buen día, Rolando, Rodrigo, por la invitación. Vamos a estar hablando de su palabra. Vamos a leer en el libro de Romanos. Si tienen la Biblia, los que están escuchando en el celular, o la Biblia en hojas sólidas, o en alguna tablet, en una computadora, lo puede estar leyendo. Es un versículo que muchas veces se ha predicado. Vamos a leer en Romanos 3:23, que dice así, en el nombre del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, para empezar, el título que le puse yo a este mensaje, reflexión, es que Jesús no vino solamente a salvarte del pecado. Es llamativo, porque siempre se ha estado hablando de este mensaje, y si le preguntan a la mayoría de los cristianos qué se le debe predicar a la gente, usualmente te responderán: la gente necesita saber lo perdido que están, y que si no se arrepienten van para el infierno. Por eso el fundamento de esta postura típicamente es Romanos 3:23. Vamos a desenvolvernos sobre este pensamiento y vamos a... No quiero que se asuste, quiero que entiendan a lo que quiero llegar en esta mañana. Un evangelio de miedo. A veces predicamos un evangelio de miedo. Muchos argumentan que la razón por la cual el mundo está como se encuentra es porque no se predica suficiente sobre el pecado y el infierno. Pero eso es solamente parte del mensaje, y no se anuncia que en realidad Jesús está todo el tiempo en la puerta esperando a entrar en tu vida para que Él pueda llevarte a Dios. Y ese es el motivo principal. Yo diría que si este sería todo el mensaje del evangelio, podríamos ver más gente, tal vez, siguiendo a Cristo por miedo que por amor a Él. Por lo que sí es verdad es que cuando se habla un poco del infierno, permea cada área de nuestras vidas, o sea que nos mueve todo nuestro ser, quizás por un temor de miedo. Algo certero que sabemos los lectores de la Biblia es que Jesús se refirió mucho al infierno en su enseñanza. Hay que tener en cuenta que donde Jesús predicó también fue una nación que se sabía la ley de Moisés, por ende sabían ya lo que era el pecado. A la mayoría de nosotros nos enseñaron que la razón principal por la cual Jesús vino fue para salvarnos de nuestros pecados. Pero la verdad es que no fue solamente por esto que vino, más bien, este no fue el motivo principal. Yo sé que lo que estoy diciendo me estoy metiendo en un territorio un poco complicado, ya que todos sabemos que Cristo al morir en la cruz, y es un hecho, llevó todo nuestro pecado. Es más, podemos leer versículos referidos a esto. Podemos leer en Hebreos 10:12 que dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En Hebreos 10:14, en dos capítulos más, podemos leer que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces podemos decir que Él nos salvó del pecado y de nuestros pecados. Él quitó todo el pecado, pasado, presente y futuro, de una vez y para siempre. Claro, a todos los que tienen fe en Cristo. Pero volviendo a lo que decía antes, esa no era la meta, eso era un aspecto necesario para lograr su propósito primario. O sea que fue una consecuencia de algo que Dios quiso hacer desde la caída del hombre en Edén. Desde que el hombre quiso separarse, se separó de Dios, Dios siempre quiso acercarse a Dios. La quita del pecado fue necesario para acercarnos a Dios. Él no vino solamente a salvarnos del pecado del infierno, Él vino a regresarnos legalmente, como era en un principio, a nuestro Padre para vivir en comunión con Él. ¿Fue necesaria la limpieza del pecado? Sí, como Dios es santo y el pecado no está en su naturaleza, nos separamos automáticamente de Él.
pero como Dios quiso que nos acerquemos a Él, nos limpió de pecado. Y esto lo hemos reflejado en el siguiente versículo que está en 1 de Pedro 3:18, que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cuando el propósito de la predicación no se entiende, creamos mucho más problemas que soluciones. Si creemos que el propósito de la predicación es decirle a la gente que Jesús vino para salvarnos del pecado, primero tendremos que convencer a la gente de que son pecadores antes de poder ser salvos. Esto es más complicado cuando a la persona que se le está predicando tiene en cierta manera un mejor testimonio, es mejor persona que aquella que está llevando el mensaje. Por eso siempre tenemos que tener cuidado en nuestro testimonio cuando anunciamos un mensaje. Tenemos que primero ponerlo en práctica nosotros, el mensaje que queremos dar. Y refiriéndome a Jesús, anteriormente lo que decía, Jesús le predicaba a los judíos que estos ya sabían lo que era el pecado. Al ser el Evangelio y en su significado, que es buenas nuevas, le diríamos a la gente que Jesús vino a llevarnos otra vez al Padre, y eso es una buena noticia. No quiero decir que descartemos la opción de predicar sobre por qué el pecado de nosotros nos separa de Dios, pero Dios en toda la Biblia trata de acercarse al hombre. Esto demuestra su amor y misericordia hacia nosotros. Y terminando la idea, aunque sepamos todos los cristianos que Cristo nos limpió de todo pecado, el mensaje hacia la gente sin esperanza de vida eterna sería que Dios tiene un profundo amor hacia su creación. Y también este es el mensaje que quiero dejar esta mañana a aquellas personas que no han decidido seguir a Cristo todavía, o quizás se han quedado en el camino. Siendo también el último programa del año de No Te Rindas, quiero decirle hacia aquellas personas que Dios te ama y quiere tener comunión contigo. Ya Él hizo todo lo que necesitaba hacer a través de su Hijo Jesucristo para hacer eso posible. Él ya sació su justicia, su ira la derramó sobre Cristo. Aunque nosotros muchas veces no queramos acercarnos a Dios, Él está dispuesto siempre a acercarse a nosotros. Dios en su eternidad determinó esta forma de salvarnos. Solo resta que hoy vos tomes una decisión determinante en tu vida. ¿Querés caminar de la mano de Dios? ¿Aceptar a Cristo en tu vida y esperar con ansia el día en que nos reencontremos con Él? Espero que tomes esta decisión hoy mismo y puedas comenzar este año 2019 de la mano de tu Salvador. Y estimado oyente que caminas este camino de la fe, esta es la esencia del Evangelio. No es solamente anunciarle a la gente lo malo que es, sino lo bueno que es Dios. ¿Nos salvó Jesús del pecado y los pecados? Seguro. ¿Te salvó del infierno? Por supuesto. Por eso son consecuencias al querer Dios que nosotros nos acerquemos a Él. Lo principal de todo es que gracias a Cristo, por medio de Él, podemos ir al Padre. No necesitamos predicar malas noticias o amenazas para que las buenas noticias sean efectivas. La luz existe a pesar de las tinieblas. Y para aquellos que no saben todavía, cuando creemos en Él, tenemos fe en Él, somos nacidos de nuevo, somos adoptados hijos de Dios, pasamos a ser parte del pueblo de Dios, siendo reyes y sacerdotes, y gracias a su sacrificio fuimos limpios, somos sellados para siempre con el Espíritu Santo, y ya el infierno pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque nuestra meta es santificarnos día a día y tratamos de agradarle a Dios, aunque no vamos a poder hacerlo del todo, por eso Cristo nos lavó con su sangre. Igual lo intentamos y esa intención del corazón es lo que se fija en nuestro Señor. Por último y lo más importante, esperamos con ansias el retorno de nuestro Señor Jesús. Y finalizando y concluyendo con este mensaje, en estos tiempos de que la gente siente más odio a su alrededor, hay intolerancia, debemos predicar de la buena noticia y dejar que sea el Espíritu Santo el que cautive el corazón de los no creyentes. Si bien es cierto que el temor mueve a las personas,
pero el amor y la gracia es lo único que los transforma. El amor y la gracia es lo único que los transforma. Y una cosa más, y no dejar inconcluso el versículo. Vimos que en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El siguiente versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, favor inmerecido, significa mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y eso es una buena noticia. Así que quiero dejar este mensaje y muchas gracias Rolando, Rodrigo, por esta oportunidad.